¿Qué tal? Pasen a mi estantería. El día de hoy avanzaremos con muchísimos conceptos importantísimos para el estudio de la carrera de Derecho. Va a ser un podcast algo pesado, así que les recomiendo ponerse cómodos y estar atentos a todo lo que viene a continuación. Para estudiar la unidad de aprendizaje de epistemología y metodología jurídica, procuraré ceñirme a los temas que forman parte del plan de clase de la UNAM, ya que todos los subtemas están ordenados de una forma muy sencilla, lo cual nos dará agilidad en el aprendizaje de estas materias tan vastas. Una vez explicados los conceptos que les di en el episodio anterior, pasaremos de lleno a hablar acerca de la lógica. La lógica es expuesta en el plan de estudios de la epistemología y metodología jurídica como uno de los pilares fundamentales, y es la primera unidad de la clase. La mayoría de los temas los estaré obteniendo del libro Introducción a la Lógica de Raúl Gutiérrez Sáenz. Los demás vendrán en recursos que podrán consultar. Primeramente vamos a hablar acerca de los aspectos generales. La lógica, al ser una parte fundamentalmente necesaria para establecer comunicación, está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Decimos que una película es ilógica cuando carece de orden, o cuando el final no concuerda con el inicio. Llamamos en cambio lógico a algo que es coherente, que está ordenado, que concuerda consigo mismo. Estos usos cotidianos del sentido de la lógica los llamamos lógica natural. Pero hay algo más allá: la lógica científica. La lógica científica es una serie de conocimientos teóricos que están enlazados rigurosamente y perfeccionan este sentido natural. Lógica viene del griego logos, que en su momento significaba discurso. Hoy día lo hacemos para designar un estudio o tratado. Este uso de logos compone muchos de los significados de palabras de las ciencias. Por ejemplo, teología se forma de teo, Dios, y de logos, estudio. Así que la teología es el estudio acerca de un Dios. Formalmente, la lógica se define como la ciencia que se ocupa de la validez y de la inferencia y la demostración. Para Acosta y Ascanio, constituye, junto a la ética y la estética, las ciencias del espíritu, pues ellas tienen en sí el estudio de los valores fundamentales. Esta estudia la verdad, aquellas la bondad y la belleza. Según Kit Fine, estudia de manera general los principios del razonamiento válido, de la manera más sistemáticamente posible. Esto, sin duda alguna, la vuelve esencial para el estudio del derecho. Es una gran herramienta para interrogar al mundo en el que vivimos. Como se expone en el documental Grandes Ideas de la Filosofía, la lógica como medio para describir el pensamiento racional trasciende muchos límites filosóficos y se adentra en el campo metafísico, epistemológico y de la filosofía de la mente y el lenguaje. Su origen se remonta al periodo de la antigua Grecia, con Aristóteles, hace casi 2400 años. Podemos revisar su obra de la lógica en el Organon. En su deseo estaba que los griegos contaran con los medios para poder distinguir argumentaciones válidas de las inválidas, o sea, las correctas de las incorrectas. Todo independientemente del contenido. Debía haber principios generales que establecieran de manera reglamentada qué argumentos podían hacerse y qué argumentos no. Al inicio se comenzó por adoptar este sistema a través del silogismo. El silogismo era similar a una operación matemática, donde se colocaban dos premisas y de aquí se saltaba a una conclusión, cada uno en un enunciado. Tenemos típico el ejemplo que versa: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. La lógica ayuda a la mente a pensar con mayor corrección, claridad, orden, profundidad e hilación. La lógica y su clasificación. La división clásica que encontramos sobre la lógica es en lógica formal, que se ocupa del análisis del razonamiento y del uso del lenguaje atendiendo a sus elementos formales o sintácticos. A esta le interesa el razonamiento a nivel conceptual o de significado. Y tenemos también la lógica retórica, que estudia el razonamiento en su calidad de persuasión, o sea, de influir en los demás, utilizando reglas como la semántica, que estudia la relación entre el signo lingüístico con la realidad
y las reglas que aseguran una significación exacta. Además, muchas veces la lógica en su aspecto matemático es clasificada de la siguiente manera: en lógica proposicional y la lógica de predicados. Encontramos una buena manera de distinguir ambas en el cuaderno didáctico de lógica de predicados de la Universidad de Oviedo. La lógica proposicional toma como elemento básico las frases declarativas simples o proposiciones, que son aquellos elementos de una frase que constituyen por sí solos una unidad de comunicación, de conocimientos, y pueden ser considerados como verdaderos o falsos. Toma las proposiciones que componen un razonamiento sin analizarlas, sin entrar en sus relaciones internas. Para esto existen proposiciones simples o atómicas que no pueden descomponerse en otras, y las proposiciones complejas que sí pueden descomponerse en proposiciones simples. Este tipo de lógica suele utilizar mucho el recurso del silogismo anteriormente mencionado, reduciendo además a fórmulas simbólicas. Por ejemplo, A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. La lógica de predicados, en cambio, estudia las frases declarativas con mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de las proposiciones. Se tomarán como elemento básico los objetos y las relaciones entre dichos objetos, es decir, se distingue qué se afirma y quién lo afirma. Conceptos y categorías. Lo siguiente en el estudio de este tema es hablar acerca de unos cuantos conceptos y categorías que resultan elementales del campo de estudio. A. Operaciones conceptuadoras. Estas son actos que realiza la mente del hombre para poder en ella diferenciar y aprender conceptos. Hay tres tipos de estas operaciones, que son la definición, la ordenación y la inordinación. Definición es, por su etimología, marcar los límites de algo. Marca los rasgos básicos de algo y lo distingue por sus propiedades de las que existen en otros. Las definiciones se dividen en nominales, que aclaran el significado de un concepto usando palabras relacionadas a este, como lo son los sinónimos y las etimologías. Y las reales, que buscan desarrollar una explicación mediante la observación del objeto que va a definir y que está representado en su respectivo concepto. De estas definiciones surgen las definiciones esenciales y las descripciones. Las definiciones deben ser breves, completas, claras. No deben tenerlo definido en ellas. O sea, que no es correcto definir respeto como respetar a alguien, y en la medida de lo posible, no deben de ser negativas. La siguiente operación conceptuadora es la ordenación, o sea, las clasificaciones y divisiones. Ambas constituyen el orden jerárquico de conceptos de acuerdo a cierto criterio. Siempre deben distinguirse tres elementos: el todo, sus partes y el fundamento, o sea, el criterio bajo el cual se clasifica. Por ejemplo, está la división del derecho en público y privado, según el interés en juego. Por último, tenemos la operación de la inordinación. Esta cuenta con una mayor complejidad, pues consiste en agregar un nuevo concepto a uno previamente establecido. Hay inordinación tradicional, donde se inserta un nuevo elemento en un orden por género y especie, como descubrir una nueva planta y añadirla al género que corresponde. Por el otro lado, existe la inordinación genética, que consiste en añadir nuevos pasos para ser introducidos en un procedimiento previamente establecido, como tener una lista de jugadores de fútbol y ordenarlos del mayor goleador al que ha anotado menos goles. Con esto terminamos las operaciones conceptuadoras y pasamos a hablar de B. Juicios y enunciados. El acto mental que tiene como resultado una proposición o enunciado se denomina juicio. La expresión verbal de un juicio se le denomina enunciado. En el ámbito jurídico se emplean los juicios. La lógica de lo normativo, y por ende del derecho, según explica García Maínez, es un complemento,
y no una simple aplicación de los juicios predicativos o enunciativos. Generalmente se habla de 4 especies de proposiciones y paralelamente de otras tantas clases de pensamientos: enunciados optativos, interrogativos e imperativos. La lógica tradicional se refiere a los primeros, y sus principios solo a estos son aplicables. La jurídica, en cambio, estudia los del último grupo. Indudablemente, las normas son juicios. Hay que distinguir entonces juicio enunciativo, el cual se refiere a lo que es, puede ser verdadero o falso, y juicio normativo, se refiere a lo que debe ser, siempre es verdadero. Este tipo de juicio son los que están contenidos en las normas que estudiamos en el derecho. C. Raciocinios y argumentos. Estructurar razonamientos o argumentos representa un proceso elaborado y complejo en el pensamiento humano, por el cual ligamos una serie de juicios o proposiciones a una conclusión. Dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. En el derecho, la argumentación jurídica tiene como objeto las argumentaciones que se dan en contextos jurídicos. Manuel Atienza nos dice que hay 3 campos distintos de lo jurídico en que se emplean argumentaciones. El primero es el de la producción o establecimiento de normas jurídicas que forman parte del proceso legislativo. Encuentran una problemática social en la que la solución puede ser una medida legislativa. El segundo es el de aplicación de normas jurídicas al caso concreto. El tercer ámbito es en la dogmática jurídica, que cuenta con 3 funciones. Número 1. Suministrar criterios para la producción de otros criterios en las diversas instancias en que esto tenga lugar. Número 2. Suministrar criterios para la aplicación del derecho. Número 3. Ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Entre los argumentos comunes que debe dominar el abogado se encuentran el argumento de autoridad, el argumento analógico, el argumento sistemático, el argumento equitativo, el argumento a fortiori, el argumento a contrario, el argumento psicológico y el argumento teleológico. Un raciocinio es una operación mental que nos permite pasar de unos juicios a otros, formando nuevos juicios. Es la unión de proposiciones, en que la última, la conclusión, está ligada necesariamente con las anteriores, llamadas premisas. En el momento en que exteriorizamos, ya sea de forma oral o escrita, esta cadena de juicios, construimos aquello que llamamos razonamientos o argumentos. El raciocinio correcto es aquel en que las conclusiones se desprenden de manera necesaria de las premisas. El raciocinio verdadero es aquel cuyas premisas y conclusión se basan en la realidad. Sabiendo discernir, nos daremos cuenta que no todo raciocinio correcto es lógicamente verdadero. Este tipo de argumentos, surgidos de un razonamiento correcto, mas no verdadero, agrupan el conjunto conocido como falacias, que tienen apariencia de ser verdaderos en forma. En un debate, es fundamental identificar estas falacias en el contrincante y con ellas derribar los argumentos falsos. Entre los tipos comunes de raciocinio se encuentran el razonamiento deductivo, el inductivo y el analógico. Entre los primeros destacan los silogismos, llamados también argumentos deductivos. Con esto terminamos los conceptos y categorías y pasamos a las leyes del pensamiento. A lo largo de la historia de la lógica se han construido diferentes leyes del pensamiento. Casi todas fueron formuladas por Aristóteles en su idea de buscar las leyes que se debían de seguir para una correcta argumentación. Primeramente encontramos el principio de identidad. Todo objeto es idéntico a sí mismo. Quiere decir que cualquiera que sea idéntico es el objeto mismo. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. Por lo tanto,
Si una figura tiene 3 lados, es un triángulo. A continuación tenemos el principio de no contradicción. Ninguna proposición puede ser verdadera y falsa a la vez. En términos coloquiales, no le puedes ir a las Chivas y a la América al mismo tiempo. La proposición debe ser solamente verdadera o falsa. Tenemos también el principio de tercero excluido. Cuando hay 2 enunciados y uno niega lo que se afirma en el otro, uno de ellos es imprescindiblemente verídico. Por ejemplo, tener los enunciados: el sol es una estrella y el sol no es una estrella. Uno de estos es imprescindiblemente verídico. Y por último tenemos el principio de razón suficiente. Este, a diferencia de los otros, fue realizado por el filósofo alemán Leibniz. Este principio nos dice que todo tiene una razón de ser. Por ejemplo, cualquier hecho histórico tiene antecedentes y consecuencias. No sucede solamente porque sí. Con esto pasamos al tema de la lógica jurídica. A más de 2000 años de que los romanos conquistaran Grecia y se apropiaran de sus formas de argumentación y de uso de la lógica para enriquecer su sistema jurídico, la relación entre la lógica y el derecho continúa vigente. La capacidad de argumentar y razonar de manera lógica es imprescindible para el abogado. Por esto, E.G. Zuluaga nos explica que la lógica jurídica estudia los pensamientos que hacen referencia a los objetos generales o especiales que estudian las ciencias jurídicas. También nos dice que la lógica jurídica supone una distinción fundamental. El orden jurídico positivo de cada estado supone un conjunto de normas jurídicas que, ordenadas y sistematizadas, están destinadas a presidir la vida social. Pero para que este conjunto de normas cumpla con eficacia su función reguladora, requiere de un buen número de funcionarios que las interpreten y apliquen correctamente. Debe considerarse además que la elaboración del derecho positivo y su expresión en normas escritas supone un gran esfuerzo por parte del legislador, si se trata de un Estado democrático, o por parte del jefe de gobierno o de quienes detenten el ejercicio del poder público en los estados que no siguen el sistema democrático. Por último, hablaremos de la lógica deóntica. Esta lógica es descrita por Hugo Velázquez como una lógica específica que se encarga del estudio de las relaciones que tienen lugar entre formulaciones normativas desde un punto de vista estrictamente formal. Joaquín Robles López nos dice que se conforma como una aplicación al campo de las normas del tipo de análisis formales propios de la lógica modal alética. La novedad de la disciplina radica no ya en el campo de las proposiciones o juicios normativos, que puede ser asimilado como parte distributiva de la lógica general, sino en la naturaleza específico-analógica de las operaciones y principios, en donde los tradicionales valores de la lógica clásica bivalente, o sea, de verdadero o falso, se han sustituido por los modos, como la necesidad, la posibilidad y la imposibilidad. Son ideas modales de la ontología, específicas de la lógica alética, y éstas se vinculan con 3 análogos formales: la obligación, la permisión y la prohibición. Con esto terminamos la sesión de lógica, de la que espero que hayan aprendido lo más posible y tengan los conceptos fundamentales para seguir investigando por su propia cuenta. Que les vaya muy bien y a seguir estudiando.